profesora aquí en el Departamento de Historia, y esta es una conferencia por iniciativa, por preocupación, por los estudiantes, y que me tomé la libertad, me voy a cambiar de lentes porque ya soy chavorruca, para poder leer, que bueno, ante la situación que estamos viviendo en los últimos años, que aquí hay un panel de expertas y de expertos sobre el tema. Yo en realidad, como ustedes saben, yo trabajo temas de racismo y antirracismo. Entonces, ante la situación que estamos viviendo y la vulnerabilidad en la que se encuentran los jóvenes en general, las mujeres, hombres muy jóvenes y estudiantes en particular, para el caso que ahorita nos atañe, que hoy nos atañe, hemos invitado a 3 personas que tienen una larga experiencia y una experiencia compleja desde distintas perspectivas personales, periodísticas, académicas, desde una, pues diría como desde un compromiso político que tienen, ¿no? Entonces, bueno, me voy a permitir presentarles para no ser tanto... sí, está bien. Esto se iba a transmitir, desafortunadamente el internet pues no levanta, es como se dice. No hay suficiente buena red como para transmitirlo, es una pena, porque si alguien quiere sillas, por favor tomen en los pasillos, siéntanse libres. Sí, adelante, aquí hagan otra fila, mientras no nos tapen la cámara. Aquí en el Huacán también, mucha mesa, tal vez podemos... Sí, yo creo que sí, adelante. De este lado. Pero vamos a hacerlos un poquito para atrás. A ver, con la compuesta, ¿no? Yo lo apoyo, para que tú sigas. Perdón. Disculpen, conferencistas acomodando el salón, perdón. Gracias. Perdón. Doctora. Bueno, la transmisión, que no haya transmisión es una pena y es una lástima, eso es la verdad, ¿no? Porque nos han pedido de Veracruz, Sonora, Tamaulipas, ¿no? Tanto personas de posgrado, de maestría, doctorado, que está relacionado con estos temas, o profesores o incluso académicas o activistas que están en observatorios de género, como es el caso de Veracruz. Entonces, bueno, es lo que hay, ¿no? Y hay que hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Entonces, yo me permito presentar a estas 3 ponentes. Comienzo con la maestra Alejandra Maritza Cartagena. Ella es abogada por la Universidad Enrique Díaz de León, es maestra en Derechos Humanos y Paz por el ITESO. Conseguí estas semblanzas en el internet, por favor corríjanme y si hay algún dato que... Es activista feminista y su labor es ayudar a otras mujeres, así como contribuir a la resolución de casos de mujeres desaparecidas y de feminicidios desde su incorporación en CLADEM en 2010. CLADEM es esta organización de América Latina que, bueno, tiene una trayectoria muy amplia, seguramente algunos de ustedes la conocen, y si no la pueden googlear. Bueno, has participado en marchas y actos para evidenciar la violencia contra las mujeres durante el 2014, instaló un módulo para brindar información a los asistentes sobre los derechos de las mujeres y los tipos de violencia que existen. Recibió el reconocimiento Irene Robledo en el año 2017, es coordinadora estatal de CLADEM, no sé si todavía, pero bueno, aparece como coordinadora estatal de CLADEM. Es directora del Centro Feminista de Derechos Humanos Leticia Galarza Campos, que es
nombre de tu mamá, desaparecida, y su papá asesinado en la década de los 70s. Bueno, es activista y defensora de los derechos humanos y asesora a diversos colectivos y organizaciones de base, organizaciones civiles. Voy a continuar con la presentación para después fluir, si gustan. Alejandra Guillén González, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el ITESO y maestra en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y recientemente doctora en Ciencias Sociales. Ha colaborado en publicaciones como El Puente, El Informador, la revista Proceso, Desinformémonos, Magis. También colabora, o colaboraba, no sé, en Así Como Suena. Se ha especializado en coberturas sobre temas de seguridad y violencia en el occidente de México, principalmente Jalisco. Es autora del libro Guardianes del Territorio, Seguridad y Justicia Comunitaria en Cherán, Durío y Ostula. Ganó la categoría de Periodismo Digital del Premio Con la Fiebre del Hierro Ilegal en 2014. En el 2019, junto con Diego Petersen, en la categoría de reportaje, ganó el Premio Periodismo Jalisco con El Regreso del Infierno, Los Desaparecidos que Están Vivos, del cual nos va a hablar un poco más adelante. Y mi estimado Darwin, muchas gracias a todos, muchas gracias por venir. El profesor Darwin Franco, lo encuentran por aquí. Es doctor en Educación y maestro en Comunicación por la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, recientemente en el 2. Sus líneas de investigación son Ciudadanía y Prácticas Mediáticas, Alfabetización Mediática e Informacional, Representaciones y Autorrepresentación Mediática de las Víctimas de la Violencia en México, integrante de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, AMEDI, el caso de Jalisco, el Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva, la Cátedra UNESCO de Alfabetización Mediática e Informacional de la Red contra la Violencia a Comunicadores. Aunado a su trabajo académico, es periodista especializado en temas de derechos humanos, violencia y desaparición forzada. Ganó el Premio Jalisco Periodismo 2014 en la categoría de prensa escrita con el trabajo Ya apareció tu hijo, el calvario de las madres de los desaparecidos en Jalisco. Actualmente es coordinador general del sitio de periodismo documental y de investigación Zona Docs, que yo sé que muchos jóvenes lo conocen, lo siguen el trabajo de Zona Docs, e integrante de la red de periodistas de a pie. Bueno, también en el 2019 recibió el Premio Jalisco de Periodismo en la categoría de Crónica por el trabajo ¿Cómo que no está completo el cuerpo de mi hijo? Texto que, bueno, fue publicado en Proceso en junio del 2019 y también estos textos los encuentran en internet. Bueno, se puede decir más cosas. Agradezco muchísimo su tiempo. Yo sé que siempre están corriendo y es muy importante que estén aquí para que podamos resolver y juntos, juntas, pensar que ante la inoperatividad del Estado y la continuidad de las desapariciones de jóvenes, se vuelve fundamental difundir, compartir y pensar, crear estrategias en colectivo que ustedes puedan llevar a cabo, porque no ha bastado el actuar de las instituciones, del gobierno, de los mecanismos administrativos o legales que se han generado, que son buenos, pero no han sido suficientes. Entonces, este conversatorio o este diálogo que queremos empezar, o que, bueno, que ya está desde hace mucho tiempo con personas como la profesora Carmen Chinas, a quien agradezco su presencia, pues más bien es como darle las herramientas a ustedes, que dicho sea de paso, lo que se genere de aquí, déjenme agarro aire, se van a generar materiales de difusión para ustedes, que sepan qué pueden hacer, ¿no? Algunas y algunos saben que por ahí anda un formulario rolando sobre qué sabes qué hacer ante la desaparición. Algunas personas lo han respondido, algunos estudiantes, quien no, con todo gusto se lo compartimos.
Bueno, sin más preámbulo, cedo la palabra. Comenzamos con la maestra Alejandra Cartagena y a quien agradezco muchísimo su presencia. Muchas gracias. Pues bueno, buenas tardes. Sí. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, a mí me dijeron que hablar sobre un protocolo, ¿no? Sí. Sobre esta, yo creo que es una gran responsabilidad de las instituciones académicas frente al contexto que estamos viviendo, ¿no? ¿Y qué contexto estamos viviendo? Pues ¿dónde estamos paradas? Pues estamos paradas en el estado donde más desaparecen personas. ¿Y quiénes desaparecen? Pues desaparecen las y los jóvenes, ¿no? Entonces, yo hoy saqué una cifra, ¿no? En Jalisco han desaparecido, bueno, siguen desaparecidas 15.288 personas, ¿no? De las cuales 1.772 son mujeres y 13.516 son hombres. Esto es solo de quien tiene una denuncia o un reporte, es decir, hay muchísimas más personas desaparecidas en el estado que por alguna razón no han denunciado. Por amenazas, porque no lo saben, porque no saben qué hacer, porque no creen en la autoridad, porque tienen desconfianza. Y sobre todo en el interior del estado lo que hemos podido documentar es, por ejemplo, que las personas creen que con decirle a la policía es suficiente. Es decir, le hablan a la policía y la policía les dice, mi hija está desaparecida, entonces la policía los va a buscar, ¿no? Entonces las personas no tienen la información necesaria y suficiente para decir, oye, pues hay que hacer una denuncia, hay que hacer un reporte, porque son diferentes las atribuciones que llevan estas dos instancias, ¿no? ¿Y con qué nos hemos enfrentado? Yo recordaba justo ahora que estaba trabajando en este pequeño documento, yo recuerdo en el 2014 la primera desaparición de una alumna de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Daniela Magaña Castellanos, que desaparece el 12 de septiembre del 2014, y yo recuerdo mucho en ese momento a la entonces titular de la Fiscalía de Derechos Humanos, la primera titular que hubo, que decía, es que ella se fue por su propio pie, ¿no? Entonces yo decía, sí, pero búscala, es menor de edad, ¿no? Y si nos vamos por el interés superior de la niñez, pues tienes que buscarla, porque es más importante acreditar que está con bien, ¿no? Y ahí yo empiezo a escuchar como esta narrativa de que las mujeres nos vamos, porque nos vamos con el novio, porque nos vamos de fiesta, ¿no? En aquel entonces, desde CLADEN, ya habíamos acompañado la sentencia de Campo Algodonero, que seguramente algunas de ustedes la han escuchado. Es esta sentencia en contra del Estado mexicano por la desaparición de 4 jovencitas, ¿no? Es decir, las chicas desaparecen y posteriormente son encontradas asesinadas. Pero la narrativa del Estado era que se habían ido con el novio, entonces no se les buscaba. Y parte de lo que dice la sentencia al Estado mexicano le dice 2 cosas. Una, que tenía que tener tipo penal de feminicidio, ¿no? Y otro, la creación de un mecanismo de búsqueda inmediata, ¿no? Y un mecanismo de búsqueda inmediata para niñas, mujeres y adolescentes con perspectiva de género, ¿no? Es decir, incluso habla también en la sentencia de desaparecer esos roles y esos estereotipos de género socioculturales que se han traducido a que la autoridad no busque, ¿no? Y esa narrativa del 2009, bueno, de los 90s que escuchábamos en Ciudad Juárez, que además seguimos hablando de las muertas de Juárez, ¿no? El propio vocabulario, pues si yo les digo las muertas, pues se pudo morir atropellada, se murió de diabetes, se murió de cualquier enfermedad, ¿no? Es decir, el propio vocabulario de hablar de muertas no identifica la grave problemática que estaba pasando y que ahora está pasando en todo el país, ¿no? Entonces, una cosa muy importante de eso es el mecanismo, ¿no?, de protocolo ALBA, que déjenme decirles que el nombre se lo debemos a las mamás de esas chicas en Ciudad Juárez, que salían a buscar al ALBA, ¿no? En Ciudad Juárez, si alguien conoce, sabe que es frontera, pero además hay muchas maquilas donde las jovencitas, incluso desde los 14, 15, 16 años, empiezan a trabajar. Entonces tienen que salir muy temprano, a las 5 de la mañana, a tomar las ruteras, allá les llaman así a los camiones,
para irse a trabajar. Entonces las mamás lo que empiezan a hacer frente a la falta de respuesta del Estado, pues empiezan ellas a buscar a sus hijas. Y empiezan con fotografías, pegando fotografías en los camiones y avisándoles a las chicas que las están desapareciendo, ¿no? Pero ahí también empezamos a tener una narrativa del Estado de empezarnos a hablar de esta criminalización de las personas que desaparecen, que a la fecha ustedes la van a escuchar, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado de la autoridad que se encuentran personas desaparecidas, ¿no? Sobre todo cuando es más de una o dos personas desaparecidas, inmediatamente salen a decirnos que esas personas estaban en actos ilícitos, ¿no? Es decir, de entrada nos dicen, pues son unos delincuentes, entonces, ¿para qué nos preocupamos por ellos, no? Como pareciera que si nos dejan esa narrativa de que la gente que desaparecen anda en algo, entonces pues ya nadie va a hacer nada, ¿no? ¿Qué pasa? Que me parece a mí que en el estado de Jalisco fue un antes y un después la desaparición de los estudiantes del CAN, ¿no? Aunque sí nos quisieron decir que la tía de uno de ellos tenía ahí centros de masajes, o sea, siempre ha habido como la forma de encontrar algo sucio y tenebroso en la vida de las personas para justificar la desaparición. Pues, ¿qué creen, compañeros? Ni aún así la desaparición se puede justificar, y ni aún así el Estado puede dejar de hacer lo que tiene que hacer, y lo que tiene que hacer es investigar. Y lo que tiene que hacer es buscar, ¿no? Y el Estado lo ha dejado de hacer, ¿no? Y desde esta narrativa de, pues es que en algo andaban, entonces se busca la desaparición, pero es una narrativa, compañeras y compañeros, que también nos comemos nosotras, ¿no? Como sociedad decimos, bueno, pero pues si estaba robando, ¿no? Si estaba vendiendo marihuana, uy, es que si era marihuano o marihuana, pues ¿qué quería? ¿No? Pues claro que lo iban a desaparecer. ¿Qué pasa con eso? Que dejamos de exigir. No, es decir, empezamos a hablar de esa tabla de los buenos y los malos y los que merecen y no merecen desaparecer, ¿no? Y tendríamos que empezar a decir que en un Estado de Derecho las personas no desaparecen, las personas no son asesinadas, las personas no son encontradas en fosas clandestinas, y mucho menos la forma en la que las están encontrando. Lo que hemos documentado durante muchos años es, antes hablábamos de personas desaparecidas que eran encontradas sin vida, pero eran encontradas en cualquier espacio público. Después empezamos a hablar de personas que eran encontradas en las fosas, ¿no? Todo su cuerpo. Ahora tenemos que empezar a hablar de personas que no son encontradas completas, pero además con una hazaña en sus cuerpos que ni una película de terror nos había preparado para algo así, ¿no? Y el Estado frente a ello, ¿qué nos dice? En algo andar, ¿no? Y como sociedad, ¿qué hemos hecho también? Porque hay que decirlo, ¿no? Claro que tenemos miedo. Claro que tenemos miedo a esas narrativas, claro que tenemos miedo a que nos pase algo. Pero en ese miedo las hemos dejado solas. Y digo, las hemos dejado solas, pues hemos dejado solas a las madres. Hemos dejado solas a esas familias que, bueno, hay días en que decimos, bueno, pues, híjoles, pues es que esto de que le pase a mi abuelita, que me pase a mí, pues ni modo, ¿no? O incluso cuando sabemos que alguien sí cometió un delito, lo justificamos, ¿no? ¿Por qué me interesó mucho la plática de hoy? Porque, bueno, justo en este momento yo tengo 4 años trabajando en el ITESO y soy responsable del programa de desaparición. Y parte de lo que platicábamos ahí era de la necesidad de que las universidades asumieran el compromiso y la responsabilidad con las estudiantes y los estudiantes, pero también con la comunidad universitaria. Es decir, no solo las tenemos que cuidar a ustedes, ¿no? Sino también a la comunidad universitaria, ¿no? Yo escribía algo aquí, decía, las universidades como espacios de formación también deben de asumir una responsabilidad activa en la protección y defensa de los derechos humanos, ¿no? O sea, es fundamental que las instituciones implementen protocolos de actuación específicos ante los casos de desaparición.
Dichos protocolos no solo permiten una respuesta organizada y efectiva de instituciones educativas con la protección de sus estudiantes, de la comunidad universitaria y el respeto de los derechos humanos. Es decir, como academia sí nos toca estudiar, analizar la problemática, pero también nos toca llevar a cabo acciones, ¿no? Y en el caso del ITESO logramos tener un protocolo que de manera inmediata y sin burocracia nos activamos cuando tenemos la denuncia de que alguien de la comunidad universitaria, porque no solo son estudiantes, está desaparecido. Eso que nos ha permitido, compañeras, pues tener una respuesta rápida, poder asesorar a las familias en qué toca y en qué no toca, ¿no? Es decir, cosas de que les dicen a las familias hay que esperar 72 horas. Sí, bueno, el propio FBI dice que después de 72 horas va a ser muy complicado encontrar a una persona no solo con vida, sí, es muy difícil que las encontremos, ¿no? En 12 horas una persona puede estar en otro país, dependiendo de las redes que se las hayan llevado, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que tengamos la información. Y en la universidad pues empezamos a trabajar un protocolo con varias instituciones, escuchando incluso también a las alumnas y a los alumnos para saber qué era lo más apropiado. Pero sobre todo en este compromiso que decíamos, oye, le toca a la universidad asumir un poco de responsabilidad y asesorar, ¿no? Frente al contexto que estamos viviendo, ¿no? Y creo que es algo ahí que a la universidad pública ha estado como monitoreando, pero sin duda alguna es sumamente importante que desde la universidad pública se pueda asumir el compromiso de tener un protocolo de activación rápida, ¿no? Y un protocolo que tenga, yo ponía aquí, vinculación con las autoridades, ¿no? Que tenga un acompañamiento psicosocial y jurídico. Cuando una persona desaparece, compañeras, toda la cotidianidad, todo lo que una conocía, se termina ese día. Se termina. Esas llamadas que tú luego haces y no te contestan y dices, bueno, luego le hablo, o sea, después de que tú tienes un familiar desaparecido, cuando tú haces una llamada y no te contestan, tu mente ya fue a otro lado, ¿no? Yo estoy un poco psiqui, pero a mí me pasa que en mi casa yo siempre cierro con llave, siempre. La cochera, todo tengo muy cerrado, ¿no? Entonces se me pierde mi niña en la casa y me pongo, inmediatamente es así como una tensión muy fuerte. Entonces por eso es que hablamos de que las universidades asuman el acompañamiento, la asesoría, pero también un acompañamiento psicosocial, ¿no? ¿Cómo acompañamos a esas familias que poco a poco ustedes van viendo en la comunidad y nos va impactando la forma en cómo la vivíamos, ¿no? La desaparición de personas, antes decíamos que lo peor que nos puede pasar, cuando menos en mi generación, cuando era joven como ustedes, era no que te maten, ¿no? Sigo joven. Decíamos, no, es que mataron a alguien, ¿no? Ahora una de las peores cosas que nos puede pasar es que nos desaparezcan, ¿no? Desaparecer significa, compañeras, compañeros, para las familias, no saber ni siquiera cómo nombrarlos, cómo nombrarlas. Si en pasado, si en presente, si en futuro. No sabemos. Imagínense lo que significa ni siquiera saber cómo nombrar. Porque cuando puedas nombrarlo o escojas la forma de nombrarlo, eso significa también una gran culpa si nombras en pasado, ¿no? Entonces, imagínense lo que significa la desaparición, ¿no? Y claro, yo no estoy aquí para decirle así, evidentemente quienes más desaparecen son las y los jóvenes, ¿no? En el caso de las mujeres, la incidencia más alta, no solo a nivel nacional, sino en el estado es de 15 a 19 años, las jovencitas, y los hombres de 20 a 25 años, 25 a 30 años, ¿no? Que ahí podemos ver que biológicamente, en el caso de los hombres, que seguramente Ale nos va a hablar un poco más, están más fuertes, es decir, no se pueden llevar a un niño de 15 años a trabajar en los laboratorios de drogas, en la pizca y en otras cosas, ¿no? Y decirles también, y con esto termino para dar paso a mis compañeras y compañero y compañera, es no solo la delincuencia organizada es un actor que desaparece, ¿no? O sea,
creo que tiene que quedar muy claro que no solo es la delincuencia organizada. Hay diferentes factores y actores que desaparecen personas. Claro que ha sido más fácil para el Estado decirnos qué es la delincuencia organizada para no asumirse responsabilidades que tendrían que asumirse aun cuando fuera así, ¿no? Entonces yo solo terminaría ahorita diciéndoles, nadie merece desaparecer. Gracias. Yo te lo... Y no sé si se quieren pasar acá adelante, en el pasillo. Sí, entonces sentadas acá. Acá Que no hay tenga problema espacio, aquí en el- como que acomodémonos acá. Si no tienen menopausia, Como uno de los que quiera pararse. Ah, pero son sí se pueden agachar, Y regresar. levantarse, si ayuda. Nada más un joven alto, ¿me ayudas con la silla? ¿Le picas, le prendes, por favor? Que si me cambias. Cambio de lugar. Sociales. Pasa por acá, ya se me quede. Yo agarro y cargo. Bueno, ahorita que termines eso, No me saca. sí. ¿Le prestas la silla tantito? No, tú no te muevas, otro. Disculpen todos los que están en transmisión, estamos en logística. Ah, no, ya lo hizo. Sí. ¿Los puedes tirar este? A ver si alcanzas y si no con la mesa. Ay, ¿le das chancita tantito? No, pues imposible. Ahí sí puede. Gracias. Tienen para la cena. Ah, sí, claro. La diabetes me Sí, tiene de con- cosas. Ah, ok. Y luego pausa para el baño. Hay otro. Pero ya viste dónde están los controles al aire, o sea, Y aquí no le vamos a pegar. Ese para que circule, ¿no? por el... Ah, por el ruido. Ah, no se puede todo. No se puede todo. Bueno. Ah, muy bien. Bueno, pues... ¿Están acomodando? ¿Están abriendo ya? Sí, vamos a Ah, poner otro súper. aire. Ah, yo pensé que para utilizar el otro salón. Para que estaré bien, pero no sé si al lado allá. Sí, pero como los vi ya, ahorita abren No, no la- se puede abrir, pero sí, el aire sí se puede. aire. Te voy a dejar ese ahí nomás. Ok, creo que está prendido uno, este no se pudo prender y están intentando, creo que prendieron aquel. Sí, ya se siente. Entonces, espero... Igual no creo que haya mucho ruido acá. ¿Quieren que abramos para que corra? Sí. Bueno, entonces seguimos. ¿Ya? ¿Todos acomodados? No, porque va a tapar la... Bueno, primero pues, no sé si, bueno, sí, agradecerle a Gisela la invitación y obviamente pues saludar a todas las amigas, amigos, y de por sí también teníamos pensado ahí una plática con Ulrike y Carmen, que pues afortunadamente coincidió. También pues saludar siempre a los queridos Darwin y Ale. Y yo la verdad les voy a confesar que yo no sé ni tengo nada que aportarles para un protocolo, ¿no? Más bien, y eso le decía a Gis, a mí me asustaba porque en realidad yo no he trabajado como en ese sentido, y más bien es como una llamada de atención de algo que creo que muchos hemos pensado desde hace muchos años, que más allá de un asunto institucionalizado, que creo que es por donde va la propuesta de Gisela, es que pudiéramos tener esas redes activadas, o más bien listas para activarse cada que sea necesario, de manera autogestiva y por supuesto en términos de exigencia, porque los protocolos pueden ser, bueno, son muy útiles sin duda, pero también a veces las instituciones pueden usarlas como mecanismo de control. Entonces siempre tienes que tener, es decir, más para el control de daño a veces, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que más bien, ¿dónde veo que nos falta a las universidades y que lo podríamos haber hecho, bueno, así como en plural lo digo, ¿no? Las personas independientes, pero también como propuestas universitarias, tal vez
como células de reacción, no sé si células, no, grupos, colectivos, comunidades de reacción rápida, que tengas abogados que te ayuden a rápidamente tener la sábana de llamadas, gente que sepa mucho de tecnologías para mapear, abogados que tengan ya todos los machotes para pedir sábanas de llamadas, para meter amparos, pues para tener la información en esas 72 horas que dice Ale, como para poder tú armar tu propia ruta de búsqueda de alguna manera, ¿no? Y tener como, claro, es inviable para tenerlo para toda la, para eso, bueno, se supone, ya no sé cómo mencionar el Estado, pero bueno, las funciones de búsqueda pues están ahí, pero en términos como universitarios probablemente todos los saberes y todas las carreras que se tienen, pues tendrían tal vez que tener equipos así, ¿no? Que tengan toda esa capacidad de reacción para encontrar a las personas en las primeras horas y no perder tiempo. Entonces, más bien a mí me encantaría, ¿no? O sea, nos vi aquí y dije, ¿cómo es que no hemos convocado a una reunión donde haya todas las profesiones justo para pensar juntos, juntas con ustedes, con todos, cómo tendríamos que estar reaccionando, ¿no? Porque a veces, pues, sí están un montón de manuales de qué hacer ante una desaparición, pero la realidad es que la mayoría de las familias a las que les ocurren ni se enteran que hay guías de desaparición, y cuando, o sea, incluso llegan a CEMEFO o a una autoridad y no saben a veces qué es un MP, no, o sea, ni siquiera como la dimensión de todo el andamiaje burocrático, ¿no? Pero bueno, dicho lo anterior, pues es tal vez esa confesión de yo no tengo nada que decir de un protocolo porque es bien complicado, pero lo que sí les puedo compartir, que es lo que me pidió Gisela, es que les comparta pues lo poquito que sé, porque realmente es muy poquito, sobre esta otra forma de desaparecer, o más bien esta otra intencionalidad que tiene que ver con empresas mafiosas, legales e ilegales, todas vinculadas, por supuesto, en una ciudad como Guadalajara, donde tenemos, pues, obviamente, o sea, no podemos pensar lo ilegal sin lo legal, ¿no? O sea, está todo vinculado, es toda una economía que funciona y que permite acumular dinero. No sabemos cómo es que la desaparición directamente permite generar más ganancias, más o menos sospechamos, ¿no? Cómo funciona, pero pues tiene esa finalidad, la violencia, ¿no? Como que va en ese sentido, y pues entre todas las dimensiones o usos de esta terrible práctica, pues una de ellas es justo el reclutamiento forzado, que es pues desaparecer para esclavizar personas, que tiene diversas motivaciones y diversas ganancias, supongo, para ellos, y que creo que la intención es compartirles un poquito eso poquito que sabemos por relatos de sobrevivientes, más o menos a quiénes se llevan, cómo se los llevan, y sobre todo pues pensar que a muchos justamente pues se los llevan también con esta finalidad, ¿no? Y dependiendo, pues es que imagínense todos los negocios que manejan, ¿no? O sea, pueden ser mujeres para cocinar, ¿no? Para construir sicarios, es decir, tener sicarios es una construcción de destruir a las personas internamente o sea, no es como que estaban disponibles ahí en el país, ¿no? O sea, eso es todo un proyecto de construir subjetividades de personas que sean capaces de cometer atrocidades a otras personas, y eso implica pasar por procesos terroríficos a estas personas. Y ahorita me meto un poquito más a eso. También pueden tener a niños que los pueden usar como pues, halcones para vigilancia, es decir, la cantidad de trabajo que pueden tener al tener realmente el control de tantas actividades legales, porque pues yo creo que por ahí se va entendiendo, ¿no? Cuando vas viendo los territorios, cómo
esta práctica de la desaparición y la violencia, cuando la vas viendo cómo va avanzando en el territorio y de qué manera se va instalando el dispositivo desaparecedor, te das cuenta que ya no solo tienen el negocio de las drogas, sino que ahora pueden talar los árboles, tienen el negocio de la luminaria. De una vez en el municipio le pides que el secretario de Seguridad Pública sea a tu mando, y luego para la siguiente administración, pues ya el alcalde que no quiera cuadrarse y negociar, pues se va a morir, y entonces van teniendo el control territorial, o sea, como unas nuevas formas de conquista que les permiten realmente pues acumular ganancia, ¿no? O sea, en realidad esa es como la finalidad última yo diría de la práctica de la desaparición como un dispositivo instalado que ante la impunidad, pues desafortunadamente ya parece que cualquier persona puede disponer, ¿no? Qué terrible, pero puede utilizar esta práctica como incluso para otros fines, ¿no? Pero de manera general, yo diría que los dos grandes bloques o los dos grandes usos de este dispositivo así que están implicados de manera completa con el Estado, o sea, no, simplemente hay como una reconfiguración del Estado, ¿no? Donde el crimen organizado, las policías municipales, las estatales, las federales y los distintos actores paramilitares o como les quieran llamar, tienen una función, cada quien tiene como una función distinta, ¿no? En su departamento desaparecedor, pero sigue siendo un asunto que está de origen en el vientre del Estado, ¿no? No ha cambiado, simplemente se ha como reformulado. Entonces, bueno, yo quiero primero preguntarles porque, pues ustedes son muy jóvenes y quiero primero saber qué tanto se enteraron de los campamentos de jóvenes que se los llevaron con engaños para trabajar en 2017 y los tenían pues obligados a entrenarse como sicarios en el municipio de Tala. No sé si podrían levantar la mano quienes ya lo saben. Ok, más o menos, pero la mayoría no, porque son la juventud, pues no eran adolescentes. Bueno, es que quería ver si me evitaba rápido el relato para ir al grano de los perfiles. Bueno, entonces tenemos como esta desaparición que a veces las mamás lo conocen muy bien, sobre todo en la zona metropolitana, que le llaman las famosas limpias, que tiene como una finalidad directa, ¿no? Terriblemente de eliminar personas así, se llevan a 10 en un día y aparecen en una fosa, y hay como corredores de muerte muy claros que se van como moviendo, ¿no? Aunque nadie se salva, pero sí cuando ves ya los patrones de desaparición en ciertas colonias, en ciertos momentos, pues creo que falta luego sistematizar todo eso, pero está como ese grande que les decía, como en esa lógica, fíjense la palabra, porque así lo dice, limpiar, ¿no? Igual que los gobiernos utilizan esa palabra, ¿no? Limpiar, también los empresarios hablan de limpiar el centro, o sea, fíjense qué significa esto de limpiar y cómo como sociedad participamos en esas narrativas, ¿no? De las vidas que merecen ciertas cosas. Y la otra que es esta, ¿no? La desaparición con fines de esclavitud, como una especie de leva, como una especie de reclutamiento forzado. A ver mis tiempos porque luego rapidísimamente, en 2017, pero no solo en Tala, también en Puerto Vallarta y en Talpa, hubo 3 operativos que lograron liberar a personas que tenían reporte de desaparición y que descubrieron que estaban reclutados con engaños, habían ido a pedir un trabajo y se los llevaban a un lugar, es como en los argentinos que hablan de los chupaderos, es como cuando entras en ese dispositivo desaparecedor, ¿no? Ese momento en el que cruzas esa línea de no regresar, llegan a pedir el trabajo y entran en ese dispositivo, que es un dispositivo muy amplio, ¿no? O sea, es qué pasa con todas esas personas mientras están desaparecidas, a dónde se las llevan, cómo es ese circuito.
pues está muy bien instalado y cada vez creo con más fuerza, desafortunadamente. Y entonces a algunos se los habían llevado con engaños de que iban a repartir volantes, eso fue en Lagos de Moreno. A otros se los llevaron con engaños de ser guardias de seguridad, y a esos sí se los llevaron para entrenarlos como sicarios algunos, y otros de ellos tenían una finalidad como... y luego esa misma célula creo luego se movió a Puerto Vallarta, Talpa, y pudieron liberar a otros chavos que acababan de llegar, o sea, como que ahí actuaron muy rápido, ¿no? Pero todos estos jóvenes, bueno, algunos tenían reporte de desaparición, muchos no, y del perfil de estas personas es de quien les voy a comentar un poquito, ¿no? De cómo estaba estructurada en ese momento ese dispositivo, para ver si algo de ese funcionamiento nos permite apuntar algunas cosas o pensar cómo podríamos cuidarnos ante este riesgo, ¿no? Bueno, aquí no me voy a ir un poquito rápido, de cosas más teóricas, y rapidísimo las voy a plantear. Bueno, primero pues que son como dispositivos desaparecedores, que son como redes de espacios que coexisten, como mini espacios de espacios de excepción, pero en realidad están coexistiendo con nosotros todo el tiempo, pero el resto seguimos la vida, ¿no? O sea, es como entras en ese chupadero, en ese circuito, y la vida sigue de la sociedad, y esa es una realidad. Las mamás en general están solas. O sea, si ustedes van a CEMEFO, se van a dar cuenta que ahí están las mamás solas. Nadie las acompaña, es decir, digo CEMEFO porque ahí es el lugar más visible donde puedes encontrar a las mamás que están buscando a alguien, ¿no? Porque todas pasan por ahí. Y ahí se van a dar cuenta que no hay quien las guíe, que es un relajo, que no hemos avanzado casi nada. Son asociaciones mafiosas que actúan pues en red, que tienen poderes soberanos, ¿no? Que siembran el terror con ciertos fines, que pues tienen el control de los cuerpos y de la vida de las personas de esos territorios, y que estos crímenes o estas intencionalidades pues buscan la dominación territorial en el sentido más amplio, ¿no? Este es el caso que les decía de Secmex, ¿se ve? No, es el siguiente. En Lagos de Moreno fue a través de la empresa Secmex que los obligaban a vender droga o a trabajar como sicarios o a entrenarse, no sé muy bien porque ese caso no me metí a fondo. Luego los campamentos de Tala, que ahí llegaron digamos a la Sierra de Ahuizculco, no sé si ubican, como atrás de la Primavera, es como un corredor de bosque precioso que corre por Tala, por atrás, en la Sierra de Ahuizculco, Tala, ahí había, y yo pienso que sigue habiendo en toda esa región, campamentos de personas que tenían esclavizados a otros, ¿no? Entonces tenían, no sé, pero cada semana entraban 10, 20, o sea, una cosa impresionante, que no puede ocurrir si no hay toda una red de protección municipal, estatal y demás, ¿no? Y el otro de Puerto Vallarta también de 2017. Nada más una pausa. ¿Les suena algo hasta aquí con lo que hemos escuchado de la central camionera, todos los desaparecidos? Bueno, parece que por ahí hay pistas, ¿no? Y que no se ha hecho nada. Es más, ahora de una manera masiva, brutal. Este era el empresa líder en seguridad privada, ¿no? Pedían custodios con o sin experiencia. Bueno, eso, perdón, los puse nada más porque eran fotos. En ese entonces se permitía a las fiscalías, incluso en 2000, poquitos años atrás, podías tener una rueda de prensa con los detenidos, ¿no? Y bueno, era toda una cosa, obviamente, violatoria de derechos humanos, pero también, pues, había mucha información que se podía conseguir en esos espacios, con todo y lo que eran súper cuestionables. De Lagos de Moreno, muy rápido, ¿quiénes eran las personas que fueron liberadas? Pues eran personas que se dedicaban a limpiar parabrisas. Esto se los digo basándome en en los testimonios que están asentados en los expedientes de investigación de estos casos, ¿no?
Entonces eran limpiaparabrisas o cuidaban carros en las calles de Tlaquepaque o de Puerto Vallarta, ¿no? Los adiestraron y luego los llevaron a los municipios donde les dieron la orden de distribuir droga en distintos puntos. Bueno, esta es la declaración del fiscal de entonces, que era Eduardo Almaguer, que yo siempre he dicho que jamás defenderé a ningún funcionario en la vida, ni al Estado, pero bueno, ese año en particular conocemos de esto porque hubo 3 operativos, ¿no? O sea, significa que sí se podría hacer para liberar a las personas desaparecidas justamente con vida. No las queremos encontrar en las fosas, no las queremos encontrar en CEMEFO, ¿no? Queremos rescatarlas y liberarlas con vida. Bueno, esta foto es del campamento donde sí liberan a los jóvenes en 2017. Esto en realidad se logra porque jóvenes que alcanzan a escapar van, denuncian y más o menos se dan cuenta que hay reportes de desaparición con el mismo parecido, de que se iban a Tala, perdieron el contacto y efectivamente arman todo un operativo para entrar al cerro y liberarlos. Nada más como antecedente para que lo tengan presente en sus más infancias, en 2012 en ese mismo lugar en Ahuizculco, también hubo como otro punto de quiebre, o sea, como que ahí ha habido puntos de quiebre importantes en esa región. Bueno, la gente lo explica bien, pero no me voy a meter en detalles, porque habían detenido a alguien que era de Tala, que lo habían implicado en algo que le llamaron las desapariciones al azar, ¿no? Justamente en esta narrativa que dice Ale de que incluso, o sea, la sociedad, o sea, esta narrativa de siempre culpar, pues no es algo nuevo, ¿no? O sea, para que haya un dispositivo desaparecedor tiene que venir acompañado de una narrativa que normalmente proviene del Estado, o hay que ver de dónde proviene, para que legitime la sociedad las desapariciones de ciertas personas. Y hay que decirlo así, se legitiman socialmente muchas desapariciones. Entonces, por eso vemos a veces que las mamás tratan de decir, es que mi hijo era bueno, ¿no? Pero es porque hay una exigencia social de que para que se haga viral tenemos que decir que somos estudiantes. ¿Qué significa eso? Ojo, cuando decimos, es que eran estudiantes. Ah, caray, bueno, cuidado con esa narrativa. Pues, ¿qué estamos diciendo? Pues que hay algunas personas que sí tienen que desaparecer, ¿no? Pero, bueno, sigo. Estos espacios están más o menos como, o sea, ¿qué tenemos? Primero, pues páginas de Facebook o páginas de reclutamiento, que está gente operando, o sea, fíjense todo lo que hay para que esto funcione. Son personas luego que suman a como grupos de WhatsApp a los interesados y luego hay toda una logística para decirles dónde los van a recoger. La mayoría vienen de fuera, bueno, en ese momento muchos venían de fuera, otros eran de Guadalajara, y luego los suben a un carro, luego a otro carro, algunos los recogían incluso en sus casas, la mayoría eran como de las periferias, a unos en la Central Nueva, a unos en la Central Vieja, o tómate un camión de la Central Vieja a San Isidro Mazatepec y allá te esperamos. Luego te mueven a otro carro y luego allá hay otras personas y luego te mueven a una casa en otro pueblo y de esa casa te mueven a otra casa y así pasas por una cantidad de lugares que incluso son rentados en las propias comunidades, la gente sabe, la gente los ve pasar. Claro, eso también es difícil. ¿A quién le vas a denunciar? ¿Al municipio de Tala? Pues no, ¿verdad? Bueno, y hasta que llegas al cerro, ¿no? Entonces hay todo un circuito ahí amplio de vinculaciones, de negociaciones, de corrupción, de un montón de cosas, pues para que esto funcione. ¿Cómo mantienes a tanta gente desaparecida por tantos años? Y perdón, no terminé la idea anterior, el que detienen en Tala en 2012, él decía que desaparecía agentes al azar, a personas al azar, y que se llevaba a los que veían que eran un poco como él. ¿Qué significa eso? ¿No? Bueno, ahí lo dejo. Yo iba por la calle y como yo necesitaba 30 cuerpos o 50 cuerpos, porque esa era la petición del mando superior,
Entonces tenía que ir por personas, las desaparecía al azar, pero con esta característica que él decía, pues si se ven como yo, fíjense, si se ven como yo, malandros, ¿eh? Eso se repite aquí y luego se repite también en 2017, como también algo instalado en quien decide, o como entre ellos, como en códigos. Entonces, bueno, los desaparecen al azar y era como, ¿cómo se llevan a cualquier persona? Se llevan a un estudiante de danza de la UDG, ¿cómo si era estudiante, no? Y eso pues tenía una finalidad de dejar 30, 50 cuerpos bueno, en fin, esa es otra historia, pero hubo ese antecedente en 2012, que tenían a gente privada de la libertad y que alcanzó a escapar y también salió viva, ¿no? Entonces, en 2017 ocurre esto otro, o sea, sí hay algo, también hay como redes antiguas en esos territorios y que tienen cierta ubicación que tiene que ver con lo que viene de Manzanillo, darle la vuelta antes de llegar a Guadalajara e irse para el norte, ¿no? O sea, como que son sierras, montañas que te permiten mover muchas cosas. Bueno, me voy súper al grano. Este estudiante, él era de la escuela donde en ese entonces estudiaba mi hermano, el Tecnológico de Zapopan. Él se fue a buscar a Tala. Esta casa es como la tercera o la cuarta a la que llegan. Es la última. La última, sí, pero como la cuarta, o sea, Los movieron. Sí. O sea, sí es la última, pero es la cuarta, ¿no? Bueno, también ahí hubo muchos sitios donde se encontraron, pues, son sitios de incineración, que no intervino nunca la autoridad. Había restos de metal, que era lo que quedaba, o sea, había como situaciones de conocimiento de sustancias, de generar calor y de aprovechar como las zanjas naturales de ahí, y para lo que ya saben, ¿no? Pero nunca entró la autoridad a buscar más fosas y entonces pues con las lluvias muy probablemente el rastro de muchísimas personas usando el fuego, pues va a ser muy difícil que se sepa quiénes eran, ¿no? Me voy a ir rapidísimo, nada más para decirles como quiénes eran, ¿no? O sea, y con eso voy a cerrar, porque si no aquí nos vamos le voy a agarrar todo el tiempo a Darwin, ya se lo tomé. ¿Quiénes eran las personas a las que se llevaron en ese caso de Tala, ¿no? De los que hay al menos algún testimonio, yo como que revisé todo así de, a ver, a todas las personas que nombran, porque yo pensé, si alguien alguna vez está buscando y encuentra ahí, pues que todos los que son nombrados estén como en la lista, ¿no? O que se les describe alguna característica, pero de manera general, primero en Tala decían, antes de los campamentos, que se empezaron a llevar así como a los chicos más fuertes, a los que andaban así con la música fuerte y que andaban como en la fiesta y que se los llevaban a una fiesta y ya no volvían a saber de ellos. Pero que tenían saberes campesinos, que sabían usar, pues obviamente sabían cazar y que tenían características que podrían servir tal vez para el campo o para actividades pues de trabajo, pues para siembra, yo qué sé. Y luego vienen estos campamentos que están muy dirigidos para construir sicarios, ¿no? Y entonces la mayoría pues tenían dificultades económicas porque andaban con desesperación por encontrar un trabajo. 4,000 pesos semanales era lo que se ofrecía y era como, qué maravilla, ¿no? O sea, un trabajo que me permita, la mayoría señalan pues, ¿no? Las de 3,000 por semana y que él me daba dinero para moverse. O sea, fíjense, la mayoría incluso tenía que pedir dinero para poder llegar a trabajar, ¿no? Me dio 150 pesos y me mandó en flecha amarilla a San Isidro. Este otro también tenía denuncias de desaparición y aquí pues así es como un dilema muy interesante que no voy a alcanzar a abundar, pero que él decía, yo soy víctima, no victimario, ¿no? Porque a mí me reclutaron igual y pues tuve que participar en otras actividades para poder sobrevivir. Peppa Pig, así le decían, de él sí hay testimonio, él era un jovencito de Zapopan, que lo despidió su mamá, lo despidió su hermana, llevaba su mochilita y lo describen en los testimonios
Bueno, hay una foto así de ojitos, así como tenía sus ojitos muy, muy bonitos. Y es asesinado en los campamentos, ¿no? Otros jóvenes del Estado de México que iban a trabajar y los describe así, ¿no? Como uno con ojo postizo, moreno, otro güero delgado con pierna postiza o prótesis, otro gordito, pelón con mechón de pelo como moicana. Bueno, esto son descripciones directas, ¿no? El que manejaba era un gordo sucio y a su lado iba una señora con una niña de 3 años. Otros eran, por ejemplo, guachos, porque eran exmilitares, y entonces también ahí cuando se mete uno puede ver que hay como mucha como estrategia militar, ¿no? Y bueno, no me voy ya este último nada más para, o sea, inmigrantes, exmilitares, policías, pero uno que a mí se me hizo como fuerte, porque bueno, uno de los que más bien yo entrevisté por fuera, que sí sobrevivió, él decía que a muchos que no se los habían llevado, o sea, que se los llevaban también, era muchas personas que estaban alrededor del Agua Azul, pero me acuerdo que me dijo, es que a esas personas nadie las va a buscar, ¿no? Entonces se meten en menos problemas, y algunos sí se los proponen, y a otros no, pero hay uno que era un chico deportado, que se hace de una pareja, ay, ¿dónde quedó? 139, se hace de una pareja en Tamaulipas, se vienen a Guadalajara y la chica se embaraza aquí, vivían por el Agua Azul, y dice, él aparece como el 18, entró como sicario porque su pareja estaba embarazada y vivían en la calle y le ofrecieron 15,000 pesos y pagarle el hotel a su pareja. Y entonces para que ella pudiera tener dónde dormir, él se fue y al final pues nunca supo qué pasó con ella, ¿no? Entonces pues situaciones así muy complejas que son las que están como alrededor de este caso, y ya todo esto me lo voy a brincar porque es como muchas cosas que ya ocurren allá adentro, pero creo que esa era la parte que más o menos entiendo que le interesaba más a Gisela que compartiera, y pues tal vez en otro momento aparte les puedo compartir otras cosas de cómo es ya la estrategia, ¿no? En el lugar, en ese espacio pues de zona gris donde todo ocurre. Ya estas son muchas cosas que me brinco, de muchísimo que decir, y pues eso, ¿no? Más bien como ubicar cómo es que llegan, cómo es que para muchísimas personas pues es muy difícil como incluso enterarse, ¿no? De que, o sea, de saber ahorita que hay desapariciones en la central, probablemente las próximas víctimas ni se enteraron que eso está como pasando, pero que sin duda hay toda una estrategia también de decidir a quiénes sí, ¿no? De manera masiva se pueden llevar, y eso creo que es fuerte porque luego son a esas personas las que luego van a sacrificar sus vidas para sus actividades, porque van a ser los que van a ser asesinados, ¿no? Aún si sobreviven eso, están destinados a morir, pues, ¿no? Entonces, pues eso, no sé, con eso cierro. Más bien le damos la voz a Darwin después de media hora de hablar, y pues agradecerles la escucha. ¿Quieres ponerla aquí de una vez o como aquí? Sí, si quieres la mía. Ah. Es HDMI. HDMI. Ah, perfecto. Tengo que dedicar una adaptadora. Si no, aquí hay una bolsita con la... Bueno, sí, ese es tuyo. Sí. Perdón. Ay, todos mis triques expansivos. No. La logística. La logística. Ahorita la pongo y me dice, pero leo. Todas, todos y todos, ahorita sobrevivimos a los que estén viendo la transmisión, no más nos quedamos. Agradezco mucho, me alegra ver a muchas personas aquí reunidas, porque cuando uno, digamos, me invitan para hablar de esto, pues es difícil, ¿no? Es un tema difícil y a veces ha costado trabajo convocar personas, pero sobre todo es difícil hablarlos porque luego uno comparte lo que ha vivido, lo que le han permitido acompañar a las familias, y luego genera un montón de angustia, ¿no?
y por eso Dalia, mi esposa, me dice que uno tiene que tratar de buscar también cómo construir, digamos, desde la esperanza para no quedarnos como pasmados. Yo, pensando, digamos, en la iniciación de este proceso, como para pensar en la urgencia de armar como un protocolo, yo voy a empezar, digamos, por algo que es muy importante, que es el ejercicio de memoria, ¿no? Entonces voy a hacer un pase de lista de todas las personas que han sido reportadas como desaparecidas que forman parte de la Universidad de Guadalajara. Daniel Isabel Magaña Castellanos, Jorge Eduardo Martínez Gómez, Elba María Cota Horta, Juan Carlos Castañeda Gómez, Edgar Osvaldo Burrola Montenegro, Ángel de Jesús Colunga Riero, Adrián Ponce Morales, Alexis Antonio Ayala Montoya, Selene Carolina Zúñiga Zaragoza, Alondra López Cruz, Juan Manuel Núñez Maldonado, Emiliano Javier Revila García, Roberto Carlos Olmeda Cuellar, Laura Lisbeth Bravo Esquivias, Aldo González Sevilla, Johan Axel Montaño Hernández, Miguel Ángel Rodríguez García, Rubén Arreola Marquín, Ángel Gabriel Gutiérrez Martínez, Carlos Maximiliano Romero Mesa, José Ángel de Jesús Covarrubias Martínez, Abraham Covarrubias Martínez, bueno, aquí se repite otra vez Aldo González Sevilla, pero estos 22 son los que la Universidad de Guadalajara, ¿no?, reconoce o tiene, digamos, en los listados que llegan a mencionar. Pero en un trabajo que nosotros hicimos de Zona Docs, voy a nombrar a otras personas que no aparecen nombrados o reconocidos por esta universidad como personas desaparecidas, pero que sí lo están y que sí forman parte de esta comunidad. Arturo Javier Moreno Ramírez, César Ulises Quintero García, Cristian Iván García González, Jaime Jonathan Lira Torres, Héctor Adrián Águila Corona, Miguel Ángel Alejandro Soto Marín, Dulce María Martínez Gómez y Elena de Los Ángeles Sevilla Rosales. Y bueno, si ustedes se meten a Zona Docs en un trabajo que se llama así, ¿quiénes son las y los estudiantes desaparecidos de la UDG? Podrán, digamos, ver, digamos, sus rostros de las personas que en su momento fueron reportadas como desaparecidas y que después algunas de ellas fueron localizadas, digamos, con vida, algunas sin ella y algunas más que seguimos buscando, ¿no? Y los pueden ver porque creo que parte fundamental, digamos, de pensar en la posibilidad de crear un protocolo, primero es nombrar a las personas que no están, ¿no? Y esto, digamos, es algo que le ha costado mucho trabajo a esta universidad hacerlo, ¿no? A pesar de que han mostrado un interés, ¿no?, en el tema, no siempre, digamos, están así. Recientemente, a través, digamos, pero que no se queda, sino a través de historias, la FEU ha hecho como este recuento, ¿no?, también de los estudiantes desaparecidos, pero si uno se mete a la página de la FEU, se mete a la página de la universidad, no hay un listado público donde uno pueda, digamos, saber quiénes son, ¿no? Y este es como un ejercicio sobre todo como importante, porque esta es una recuperación que nosotros hicimos, digamos, haciendo un rastreo en las fichas de búsqueda que comparten colectivos o que han compartido las propias familias y que después, digamos, están en posiciones de toma de poder o que podrían tener alguna incidencia, pues no necesariamente sabían qué hacer, no queda claro, digamos, al interior de la universidad a quién yo le tendría que comunicar, ¿no? Es decir, si hay un estudiante, digamos, si llega un familiar, ¿no?, una madre, un padre, y me dice, oye, quiero anunciar que mi hijo no está viniendo a las clases porque está desaparecido, o si llega alguien a presentar, digamos, en servicios escolares, ¿no?, como este anuncio para evitar que, en el caso de las y los estudiantes pierdan su lugar, ¿no?, hay, digamos, como un vacío informativo de no sabrían qué hacer, o incluso hay un vacío en términos de si conocen o no conocen de la problemática. Y creo que, digamos, partir como de estos escenarios ayudaría mucho, pero creo que parte fundamental de poder iniciar esto es como congregarnos, estar aquí y pensar, digamos, qué podríamos hacer, ¿no?, en virtud, digamos, del reconocimiento de que hay un gran trabajo hecho, es decir, Ale ya mencionó, ¿no?, digamos que en el ITESO existe un protocolo, ¿no?, para saber qué hacer en caso de operación de la comunidad universitaria. Hay ahí mismo, aquí Ale que ha trabajado en ello, hay manuales, ¿no?, como qué hacer ante la desaparición de una persona, los primeros pasos. Hay la propia UNAM tiene un protocolo, ¿no?, la UAM tiene otro protocolo, y hay otras universidades, digamos, que tienen protocolos, y que aquí, digamos, en ese sentido, este podría ser el punto de inicio para saber qué podríamos hacer. Igual así como menciona Ale, pues más bien uno tiene otras experiencias como acompañando, pero creo que si esto se hace un ejercicio de carácter colectivo lo podremos hacer, sobre todo también porque muchas de las personas, o diversas de las personas que están desaparecidas, ¿no?, de las que acabo de nombrar, sus madres encabezan colectivos de búsqueda, ¿no? La señora Liliana busca a Max, ¿no?, la señora Marletti busca a su hijo, son estudiantes de la Universidad de Guadalajara y ellas encabezan colectivos de búsqueda y tienen una experiencia que podrían ayudarnos mucho a saber qué hacer,
porque lamentablemente no necesariamente se han sentido acompañadas por la Universidad de Guadalajara, o la Universidad de Guadalajara acompaña en un momento, ¿no? Ocurrió con el caso, digamos, de Daniela, ¿no? Que hubo una buena presencia, pero luego después parece que acaba, o se acuerdan, digamos, y yo lo digo de manera crítica, que hace algunos meses atrás, ¿no? Cuando teníamos una enemistad con el gobierno del estado, salíamos a marchar por las personas desaparecidas, luego nos encontramos y entonces ya no marchamos, ¿no? Y esto no significa que la desaparición, digamos, en general haya mermado, ¿no? Continúa ahí, está ahí presente, pero digamos también hace falta como pensarla más allá, digamos, como de este botín político, ¿no? Que ahora se piensa sobre las problemáticas, y si no está, digamos, lo pueden ver a través de los diversos comunicados que han salido el día de hoy, de Por Amor a Ellos, o del CEPAD, o del propio Comité de Observación de la Desaparición de la Universidad de Guadalajara, con lo que acaba de hacer, ¿no? El próximo gobernador al crear una Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, que se hizo a espaldas de las familias y sin garantía plena de que esto vaya a funcionar, porque más bien va a arropar a otras instituciones que inmediatamente les han dado búsqueda, ¿no? Y hay como todo un proceso sobre el que podríamos hacer. Cuando nosotros, cuando quisiera hacer como la invitación de pensar, digamos, en el protocolo, yo siempre pienso, digamos, como en eso, como en nombrar a las personas que no están, que los puedan conocer, que sepan, digamos, si comparten la misma carrera o no, ¿no? Y que podamos entender, digamos, circunstancias, y que a lo mejor parte, digamos, del diagnóstico también nos tocaría, digamos, indagar y generar como información sobre cuáles son las causantes, si es posible saberlo, de sus desapariciones, ¿no? Pensando, digamos, en esto, qué es lo que sabe, qué es lo que han avanzado o no las autoridades, ¿no? Sobre todo, digamos, como lo podemos ver aquí en el rostro de alguno de ellos, insisto, pensando en que en el caso, digamos, de Jorge Eduardo, de César Ulises, ¿no? O de lo que mencionaba también, de Maximiliano, pues sus madres ahora encabezan diversos colectivos, ¿no? Y eso creo que podría ser un elemento de punto, ¿no? De poder salir. Lo otro que también yo quisiera como remarcar es que si bien, digamos, este primer diagnóstico se hizo solamente tomando en consideración como a estas personas que tienen, digamos, como posición de toma de decisiones, habría también como la posibilidad de cómo podríamos lanzar, ¿no? Desde nosotros, ¿no? Desde esta comunidad universitaria, también un diagnóstico para saber quiénes de aquí, de esta comunidad, están buscando a alguien, ¿no? Tienen un familiar desaparecido, ¿no? Quienes, incluso por la temporalidad de esta problemática, que también es muy fuerte, es, ¿no? Hijo o hija, ¿no? De una persona que está desaparecida, porque si pensamos como en el escenario de las desapariciones en Jalisco, que empezaron a crecer de manera como muy fuerte, ¿no? Desde el año 2011 y que no han parado a la fecha, pues eso implicaría que quizás muchos, por ejemplo, porque yo conozco seguramente a Ale, bueno, las dos Alejandras, ¿no? Deben recordar, por ejemplo, muchos de estos nietos, ¿no? que acompañaron a sus familias en las búsquedas, ahora están en la preparatoria, ¿no? Algunos están por ingresar a la universidad, y creo que también sería importante como hacer una reflexión de cómo les estamos acompañando, si hay como posibilidades o espacios de escucha para que puedan, digamos, saber. Yo el otro día en clase, cuando hacíamos pues recordábamos los 10 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas, ¿no? En un grupo éramos 25 personas, 5 personas de ahí tenían familiares desaparecidos, ¿no? Su primo, su tío, ¿no? Un primo, o conocían a un amigo, etcétera, pero en un espacio, digamos, tan pequeño, se podría, digamos, manifestar y podrían hablar, e incluso manifestaban que no necesariamente había como espacios donde ellos pudieran hablar de lo que ocurría, sobre todo porque en unos casos, y esto siempre es una decisión que debemos respetar y es particular de cada familia, hay familias que siguen, ¿no? Que continúan con un proceso, ¿no? De búsqueda y exigencia de justicia, y hay otras familias que por diversas circunstancias, decía Alejandra Cartagena hace rato, por miedo, digamos, por amenazas, deciden ya no continuar con el proceso, o porque también esto es tan doloroso que algunas personas deciden decir, ya no puedo seguir más, ya no quiero hacer. Y recuerdo que una alumna me contaba, ¿no? Es que yo quisiera salir, pero mi familia ya no quiso, ¿no? Ya no quiso hacer nada, y yo soy la única que quiere, y se enfrentan con estas vicisitudes. Entonces, parte fundamental, digamos, de poder imaginar la existencia de un protocolo, ¿no? Es pensar, digamos, en cómo podemos comenzar a hablar del tema al interior, ¿no? En espacios como este, o en las clases, o en otros espacios, digamos, más informales, para comenzar a escuchar a las personas que dentro de esta comunidad buscan a alguien, ¿no? Y esto sería como fundamental para pensar, digamos, en un diagnóstico más allá de las autoridades, sino también en la urgencia de armar como un protocolo desde nosotras, nosotres, ¿no?
sin que existan como estas jerarquías, o si tengamos que esperar a que la institución sea, digamos, la que eche a andar un andamiaje, porque sabemos que esos andamiajes pues son muy burocráticos, son como muy lentos, y no necesariamente, digamos, pueden ir, ningún andamiaje institucional va a ir, digamos, de la mano de la rapidez sobre cómo están ocurriendo las cosas, ¿no? Y creo que sería como un primer punto, ¿no? Hacer un ejercicio de memoria, ¿no? Hacer, digamos, como este ejercicio que nosotros hicimos acá a partir, digamos, de que se notificó la desaparición de Aldo González Sevilla. ¿Cómo podemos hacer esto, ¿no? Y cómo podemos incluirle, digamos, a esta lista no solo a los que forman directamente porque son estudiantes, o profesores o trabajadores, sino cómo incorporarle también el nombre de todas las otras personas que buscamos, para cuando existe un acto los nombremos, ¿no? Nombremos a todas y cada una de estas personas, y también podamos entender, digamos, cuáles son como aquellas circunstancias, ¿no? Y eso también permitiría, digamos, insisto, como encontrar espacios de escucha. Yo particularmente, ¿no? Desde por ahí de 2012 que comencé, digamos, ya de manera como más constante a acompañar a las familias, algo que era como muy importante y que después permitió, ¿no? que ellas mismas asumieran como este protagonismo en los espacios públicos y mediáticos y nos forzaran a todos a mirarles, a escucharles, ¿no? y acompañarles, tiene que ver con estos espacios para escucharnos, ¿no? Para entender también, sobre todo porque miro sus rostros, ¿no? Y entonces, claro, venimos aquí, teníamos otra mirada, y cuando empezamos a escuchar esto, claro que nos da miedo, ¿no? Nos deja a veces sin palabras y no sabemos qué hacer, y a veces es importante incluso decir, ay, me da miedo, ¿no? O yo me reflejo en la persona, o me cuesta trabajo compartir una ficha, o solo comparto las fichas, digamos, de aquellas personas que son más parecidas a mí, porque a lo mejor el estereotipo que han montado, ¿no? las autoridades sobre las y los desaparecidos me impide, digamos, que ciertas fichas compartir, y eso sería como muy importante, como socializarlo, hablarlo y escucharlo, porque eso sería, digamos, como el primer punto de lanza para pensar, digamos, en qué hacer, ¿no? Cómo tendríamos que actuar, qué tendríamos que hacer, siempre, ¿no? tomando en consideración que aquí se hace lo que las familias deciden hacer y seguir bajo cualquier circunstancia, más allá, digamos, del empuje, el arrojo que tengamos. Siempre habría que preguntar a las familias qué quieren hacer, qué no quieren hacer, hasta dónde pueden hacer. Pero sobre todo, y con esto voy a ir como cerrando esta primera idea, porque finalmente formamos parte de una universidad pública, ¿no? que funciona gracias a los recursos de todas las personas, ¿no? incluidas todas las personas que están buscando, y que la universidad, digamos, les debe mucho. Es decir, aquí prácticamente tendríamos como la posibilidad de apoyarles en un montón de áreas, ¿no? pensando solamente en este centro universitario, ¿no? o en algunos otros, habría una posibilidad, digamos, de poderlo hacer. Lo que ha faltado, digamos, a la familia, como a la universidad, perdón, como le ha faltado a otras instituciones, es primero preguntarle a las familias qué necesitan, ¿no? de qué manera la universidad les podría ser útil, ¿no? bajo qué circunstancias, digamos, el apoyo que les pudiéramos dar puede facilitar sus labores de búsqueda, ¿no? Porque las familias, digamos, tienen ya a estas alturas del partido muy claro en lo que les puede servir la universidad o cualquier institución, ¿no? Y el error que a veces cometemos es que nosotros queremos llegar, digamos, con propuestas antes, digamos, de escucharlos. Por eso mi idea de todo lo que estoy pensando en torno a cómo podríamos impulsar un protocolo desde acá sería más bien partir primero de escucharnos y saber qué necesitamos, ¿no? Y reconocer también como ese ejercicio, y también, digamos, en algún momento, pues obligarle a esta universidad a hacer estos ejercicios de memoria, y también, digamos, hacerse responsable también cuando acompaña, ¿no? Porque no está chido como acompañar cuando el caso es mediático y luego desacompañar cuando el caso ya no lo es, ¿no? Porque finalmente, a lo mejor para nosotros puede ser el momento de empuja y de despertar en nuestra acción política, pero para las familias forma parte de su proceso de vida, y ese proceso de vida continúa, ¿no? Independientemente de nosotros, independientemente de las instituciones, y acercarnos como a las experiencias que ya existen. Si el protocolo, y Ale nos puede mucho hablar del ITESO, da muy buenas directrices, el de la UNAM da también muy buenas directrices, pero también, digamos, tomar en consideración que, bueno, nosotros tenemos diversos centros universitarios que están atravesados por diversas geografías, y como lo explicó Ale, también tienen, digamos, y se ven atravesadas por diversas problemáticas, ¿no? Aquí está el centro universitario de Valles, ¿no? Que explicaba, o el contexto que explicaba Ale Guillén, y hay muchos otros contextos que también tendrían que estarse pensando en función de las propias características de lo que nos está atravesando. La invitación, digamos, que yo les diría, también en las medidas de sus capacidades, también en las medidas de sus propias, digamos,
sentipensares, ¿no? Y reconociendo también, digamos, en qué momento nos encontramos, pues acercarse, digamos, a los poco más de 18 colectivos que existen en el Estado, que todos los días buscan, que todos los días comparten fichas, que todos los días, o por lo regular todos los días, sacan comunicados como el que sacó por Amor a Ellos en torno a lo que se aprobó en el Congreso, o a otras organizaciones de defensa de los derechos humanos, ¿no? El Centro de Derechos Humanos Francisco Suárez, que está en el ITESO, el propio CEPAP, u otros organismos, ¿no? Que están ahí como todos los días acompañando, ¿no? Porque si algo ocupan y necesitan la familia, es que les acuerpemos, ¿no? Y que hagamos también como parte de ese relevo generacional. Y con lo que yo ya quiero concluir, que es importante, digamos, pensar aquí, y que siempre yo les digo a mis estudiantes, es que sí, a nivel federal y a nivel local, más o menos el 45% de las personas que son desaparecidas son jóvenes entre 18 y 29 años, lo cual significa que es su generación la que está siendo desaparecida. Y ahí es importante, digamos, pues asumir también la responsabilidad histórica con nuestra generación y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros para buscarles? Porque entre más cosas hagamos para buscarles, para exigir justicia, para exigir, digamos, también a las autoridades acciones de prevención, vamos a evitar, digamos, que esto siga sucediendo, porque esa es una tarea de todos, no solo de las familias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a abrir una ronda. ¿Hay alguien que tenga que salir corriendo aquí para...? No. Ok. Vamos a abrir una ronda. Por favor, las preguntas o comentarios intenten ser breves, no en el ánimo de, pues, de que no digan lo que piensan, ¿no? Sino de abrir el micrófono y, bueno, ya que los tenemos aquí, las tenemos aquí, pues poder externar, poder dialogar con ellas y con él, ¿no? ¿Quieren que...? Sí, pues más bien por lo que... ¿Cómo salga? Okay. ¿Comentarios? ¿Alguien? ¿Alguna persona? 1, 2... Me quedo con el cuerpo descompuesto, gracias por estar aquí enfrente, y me quedo con esta sensación de encabronamiento, perdónenme, porque este dispositivo de desaparición lo estamos hablando aquí y lo estamos normalizando, y eso me preocupa mucho. ¿Qué hacer para que no haya gente desaparecida? Eso también tendríamos que preguntar. Esto es un mito, más que nada lo que he escuchado es una pregunta sobre un mito que he escuchado de que a la gente tatuada es menos probable que la desaparezcan. Pero a la hora de que me topo con carteles, con detalles y todo esto, si llego a ver signos notorios o detalles y de que tatuaje en el hombro, cosas así. Quería saber si habían escuchado algo sobre este mito y cómo desmentirlo, o si tiene algo de real o de dónde sale más o menos. ¿Alguien más de este lado? ¿No? Bueno, si se me pasa, devuelvo el micrófono y si no, ahorita regreso. Yo, como un poco lo que decía la compañera, ¿qué hacemos para que las personas dejen de desaparecer? Y yo creo que es algo que, bueno, sobre todo yo con Ale, luego platicamos muchísimo. Sobre todo creo que luego yo soy como desde la frustración, ¿no? Hace un par de veces estuve en el Centro de Identificación Humana en Coahuila y yo le decía, es que mi mente no entiende cómo otro ser humano le puede hacer eso a otro ser humano, ¿no? Es como muy fuerte entenderlo y es algo que yo no entiendo, pero algo que yo siempre creo, y Ale lo dijo, es cómo dejamos de lado el miedo, ¿no? Y con esto no estoy diciendo, vamos a enfrentar a quien sabemos vende droga y vamos. No.
cómo enfrentamos el miedo desde la organización, ¿no? O sea, cómo dejamos de ser egoístas, de estar tan lejos, ¿no? ¿Qué significa no estar organizados? ¿Qué significa ser egoístas? ¿Qué significa tener una arquitectura del horror, ¿no? Es decir, ya queremos, si ustedes se fijan, todas estas nuevas construcciones pues son cotos cerrados, con alarmas, con policías, o departamentos con una gran estructura para que no se meta el otro, para no hablar con el otro y con la otra. ¿Y esto qué ha significado? Pues que cada vez estamos más lejos, cada vez estamos menos organizados y cada vez exigimos menos, ¿no? Porque tenemos miedo, ¿no? Porque ese miedo le ha servido al Estado para paralizarnos, ¿no? Eso que decía Darwin, yo recuerdo que cuando pasó lo de los estudiantes, yo decía, es que ¿por qué no salen todos, no? Salgamos todas las universidades, todas las personas y exijamos al Estado que haga lo que le toque. Paremos, ¿no? Y creo que luego a mí me toca como familiar de una desaparecida y de un desaparecido, mi abuelo, y que digo, pues la vida sigue, ¿no? La vida sigue para ustedes, la vida sigue para mis amigas más cercanas, sigue. Y mi cotidianidad y la cotidianidad de las personas que buscamos es buscar, buscar y buscar, ¿no? Y se busca desde la soledad. Entonces, yo creo que una cosa súper importante, y lo hemos vivido con las familias, yo creo que los tres que estamos aquí, primero que siempre que hay una manifestación o un espacio que ellas quieren y hacen público, pareciera que es una fiesta de amigos, ¿no? Siempre nos vemos los mismos y las mismas. Y a quienes vemos diferentes a esa familia que le acaban de desaparecer a alguien y está buscando una respuesta, un cobijo, ¿no? Entonces, yo lo que diría es cómo volteamos a ver al otro con un montón de respeto para empezar a buscar. Pero a buscar también desde el respeto, desde la esperanza, ¿no? Yo luego les digo, yo con esto no les digo ya enciérrense en su casa porque tampoco eso nos tiene a salvo, ¿no? Ya vimos 3 hermanos que fueron sacados de su casa, ¿no? Entonces, yo creo que las redes, los espacios de organización, los espacios de exigencia, los espacios donde nos informamos, los espacios donde dejamos esa narrativa, ¿no? Decía de cuidado cuando decimos, es que era un estudiante. Pero fíjense qué fuerte es para las familias que no nos pueden decir quiénes son sus hijas y sus hijos por miedo a que no les ayudemos. Y llegan a mentir frente a un ministerio público porque creen que ese ministerio público, si le dice que su hija tenía 3 novios o que su hijo fumaba, no sé, marihuana, no lo van a buscar. Cuando esa puede ser una línea de investigación, ¿no? Entonces, imagínense qué fuerte toda esa narrativa con la que nosotros también nos llevamos a la casa y decimos, bueno, si somos estudiantes sí nos van a buscar o no nos va a pasar nada, ¿no? Yo vuelvo a lo mismo, dejemos de un lado esa narrativa y se lo digo, nadie merece desaparecer. Y yo quisiera terminar con algo, bueno, yo estuve mucho tiempo en Ciudad Juárez, adolescente, porque además mi mamá es de Ciudad Juárez. Y en esos acompañamientos una vez escuché al papá de Esmeralda que decía, no es cierto que nuestras hijas están muertas, como no es cierto que nosotros estamos vivos. Entonces, es una frase que para mí llena lo que significa para alguien tener un familiar desaparecido. Y lo que significa la desaparición no solo física, sino la desaparición de un Estado que criminaliza, que culpabiliza, que también es como muy generacional. Mi generación, por ejemplo, así como ven, casi tengo 50 años, era muy raro que alguien tuviera un tatuaje. No teníamos tatuajes. No, la mayoría de mi edad, 45, 47, 48, no tenemos un tatuaje. Y si lo tenemos, ya se hizo a esta edad, que yo no me lo haría, que necesidad de traer dolor. Pero luego responde a esto, ¿no? A una generación donde el tatuaje ya no es esto que nos decían, ni que hubieras estado en la cárcel, ¿no? O sea, nosotros crecimos en eso. Fuimos otra generación
con un gran estigma sobre la gente que estaba tatuada, y eso ya no pasa ahorita, ¿no? Ya hasta uno dice, wow, mira qué bonito, ¿no? O sea, es muy diferente. Y sí, yo lo que por ejemplo les puedo decir de dos casos es un caso de un municipio del interior del estado que así era una camioneta, una patrulla adelante, una patrulla atrás, y de la camioneta iban diciendo, súbete a ese, ah, era caminando los tacos, mira ese que va corriendo ahí, agárralo también, súbelo, ah, el del billar. O sea, la verdad es que ha sido muy complejo determinar perfiles, ¿no? De repente empieza uno a ver perfiles, ¿no? Pero Ale lo decía muy bien, ¿no? Cómo hemos identificado luego patrones en ciertas colonias, ¿no? Y uno identifica, por ejemplo, la desaparición de muchos jóvenes en esa colonia, y luego escuchas en las noticias que hubo homicidios, o que hubo la inclusión de los militares, o que llegó la Guardia Nacional, o que hubo tal o cual cosa, ¿no? Entonces, todo ello nos permite como hacer un análisis de contexto, ¿no? De qué pasó antes, durante y después de una desaparición, que nos puede ayudar un poco a ver perfiles, pero han ido mutando, ¿no? Como podemos ver, por ejemplo, Lagos de Moreno, yo recuerdo hace 10 años, 2014. El caso de estos chicos donde estuvimos acompañando, y después de 10 años vemos que vuelve a ocurrir, pero además desde otras lógicas, pero además nos damos cuenta que no son los únicos, ¿no? Que durante esos 10 años han estado siguiendo las desapariciones, pero no con esa visibilidad que se les dio finalmente, ¿no? Entonces, yo creo que no hay ningún mito, y no quise decirlo, pero nadie estamos exentos, ¿no? Está tan tatuada la impunidad que ya cualquier persona te puede desaparecer. Yo acompañé un caso, y con esto termino, de un chico que llega a la tienda corriendo, le tumba un garrafón de agua a una persona que está ahí, la persona esta se enoja muchísimo, después regresan por el chico y se lo llevan, y sigue desaparecido. Y ahora sabemos que fue que tiró un garrafón de agua, ¿no? Un chamaquito de 17 años, ¿no? Entonces, creo que mientras tengamos un mensaje de impunidad, donde sigamos sin que se rindan cuentas, ¿no? Me parece que una de las grandes fallas que hemos tenido, que tiene el Estado mexicano, que tienen las instituciones, es que quienes están ahí, que no hacen su trabajo por omisión, por acción, por negligencia, no rinden cuentas. Es decir, no pasa nada. Y si no pasa nada, vamos a seguir teniendo servidoras, servidores públicos negligentes, omisos, pero además cómplices. No podríamos estar hablando de un país con más de 100,000 personas desaparecidas si no hubiera la complicidad de muchísimos actores, y uno de ellos es el Estado. Gracias. Gracias. Una por aquí, ¿quién más? A ver, juntamos varias, si gustan. A ver, me voy a tomar uno por aquí, de este lado. ¿No? Okay. Por lo que han dicho, muchas gracias por estar aquí, traer estos temas difíciles y delicados al seno de la universidad. Por lo que están diciendo, las autoridades de la universidad no se han involucrado como deberían en un problema que aqueja a sus jóvenes y jóvenes. Entonces, si nos estamos moviendo desde la esperanza, todo este conjunto de elementos que se han mencionado como que nos jalan a la desesperanza, nos jalan a la duda y un poco a la frustración. Yo diría cómo poder cerrar en la mira de veras de que se construya un protocolo desde abajo, desde la propia comunidad de las familias que tienen a personas desaparecidas, desde sus necesidades, y también que las y los estudiantes, las y los profesores, las y los administrativos sepamos cómo acercarnos, cómo acompañar, a qué teléfonos poder marcar, ese tipo de cosas creo que serían básicas
que se pudieran difundir en una comunidad donde sus autoridades hasta ahora siguen siendo omisas principalmente, y han sacado a la comunidad universitaria solo para momentos coyunturales donde necesitan tener a las familias y a la gente en la calle, convocan. Cuando todo está tranquilo, todo está bien, como se señalaba aquí en sus intervenciones, estamos en las aulas, estamos en los espacios de la universidad y pareciera que no sucede nada. Alguien había preguntado hace tiempo por qué no hemos parado la vida para encontrar a más de 100,000 desaparecidos y desaparecidas, pero creo que esa pregunta es difícil de responder, no es lo más viable porque no ha sucedido, pero creo que sí podemos hacer cosas como las que ustedes están mencionando, que nos deje también a esta comunidad no asustados, no queriendo no hablar, queriendo no saber, sino más bien al contrario, queriendo saber cómo poder actuar, cómo acercarnos a esos colectivos, ya nos dijeron, y tener algunas medidas básicas que conozcamos de forma elemental, porque ya sabemos que las fiscalías nos desprecian, nos revictimizan, no es la vía más adecuada en primera instancia. Entonces sí me gustaría que nos fuésemos como más esperanzados, no obstante la impunidad, no obstante la indiferencia, no obstante que se sigan encontrando todas estas familias con el desprecio y la revictimización, que esta comunidad pueda hacer algo desde abajo, ¿sí? Gracias. Yo quisiera decir algo que me parece importante decirlo, que evidentemente yo le apuesto y bueno, hace muy poco que soy, tengo un trabajo remunerado, toda mi vida he estado en organizaciones de la sociedad civil, creo que desde que estaba en la panza de mi mamá, pues mi mamá ya andaba, En eso. ya andaba de guerrillera, ¿no? Por supuesto que yo creo muchísimo en las redes, ¿no?, que podemos hacer como sociedad, pero también creo que el Estado tiene una responsabilidad y tiene que hacerlo, ¿no? O sea, creo que yo les decía que una de las causas de esta narrativa de decirnos que en agua andaban las personas que desaparecen, a una de las cosas a las que puede responder es que como sociedad no exijamos que hagan su trabajo, ¿no? Y Ale nos daba algunas luces y Darwin también cuando nos decía, pues solamente en casos emblemáticos salimos y aparecen muchos de los casos donde sale el montón de gente y nos empezamos, aparecen las personas, ¿no? Entonces, yo sí creo que es importante, una, que tengamos la información, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que ir? Que, por ejemplo, no tenemos que esperar 72 horas, esa es una gran mentira, no tenemos que esperar 72 horas cuando una persona creemos que está incomunicada. Y si ustedes me dicen, es que generalmente hace esto, no importa. Ojalá que cuando estemos poniendo la denuncia con el Ministerio Público nos salga y nos diga, aquí estoy, voy. Y tú, bueno, ¿qué cree, MP? Pues que ya me voy, que siempre sí llegó, ¿no? Que sí se quedó dormida o se quedó dormido. O esto que nos dicen, en una ocasión un MP me decía, abogada, es que todos se van a Vallarta, los morros. Y ya, pues vámonos a Vallarta a buscarlos. Si allá andan todos, vayámonos todos para allá. Entonces, yo creo que una es importante que tengamos la información, ¿no? Darwin por ahí sacaba la guía que hicimos desde el CDJ, que fíjense qué mala, yo la hicimos nosotros y no la traje, pero... Pero aquí yo sí. Pero, mi querida compañera, sí, y en esta guía evidentemente es una guía grande, y cuando una persona tiene un familiar desaparecido va a decir, ok, déjame ver, ¿qué tengo que hacer? Claro que no, pero esta guía nos dice a quién ir, qué esperar de esas autoridades, ¿no? Y qué hacer y algunos tips. Por ejemplo, ustedes saben que luego hacemos nuestras fichas de búsqueda y le ponemos nuestro teléfono particular. Sí o sí, compañeras, van a ser extorsionados. Porque hay gente que puede, que lo dice Darwin,
es algo que trabajamos con las familias. ¿Por qué? Porque ellas conocen la ruta crítica. Porque ellas saben que sí y que no es importante, ¿no? Aun cuando los protocolos, ¿no? Entonces, nosotros hicimos una guía que evidentemente no van a leer cuando están en ese momento, pero que nos va dando unas guías, ¿no? Yo les digo luego a los chavos, yo no les digo que no salgan de fiesta, pero si se van a ir a otro lado con alguien que conocieron ahí, avisen, o mejor no, ¿no? Una de las cosas que nosotros, de los modos operandi que nosotros hemos podido documentar, y aquí lo ponía, que no lo dije, es, bueno, el ofrecimiento de trabajos, ¿no? Trabajos donde te pagan una gran cantidad por no tener una experticia en algo, ¿no? Es decir, de verdad creo que me van a pagar 4,000 pesos por estar en seguridad, ¿no? Claro que eso es muy complejo, y ya le decía algo también muy importante. Hay personas que lo único que quieren es tener un trabajo, y cualquier oportunidad que ayude para salir de la precariedad en la que están viviendo lo van a hacer, ¿no? Pero bueno, eso, los juegos en línea. Hemos documentado que desaparecen chavos que juegan el mismo juego en línea, ¿no? Que ahí conocen a alguien, oye, hay que vernos para pasarnos y desaparecen, ¿no? Sobre todo en adolescentes. Y el otro, los novios, ¿no? Esos tipos que están enamorando y aparecen, ¿no? En línea, ¿no? Las redes han sido también una forma de engancharnos, ¿no? Y con esto no quiero decir que ustedes digan, ay, es que solo le pasa a las adolescentes, solo le pasa a los niños. No, nos ha pasado a muchísimas personas que podemos caer, porque Ale lo decía muy bien, están muy bien estructurados. Hay una estructura que les permite incluso hacer cosas públicamente. Yo tuve un incidente públicamente, en una vía muy pública, que yo dije, ay, aquí es un restaurante con mucha gente, una calle, y pasé por una circunstancia muy dura, ¿no? Entonces, no estemos al pendiente, no todo el tiempo, ay, ya no voy a salir, ya conozcamos gente, sí, pero siempre tengamos a alguien aquí informar, ¿no? Voy para acá, voy para allá, yo luego estas nuevas cosas que no se utilizaban en mi tiempo, el Tinder, que, ay, vamos a salir a no sé qué, ¿no? Y yo con mis alumnas han de decir, ay, ni mi mamá me chinga tanto, ¿no? Pero yo, a ver, me mandan la foto del tipo con el que salgan, ¿no? Maestra, ¿cómo crees? Ah, pues no vale, aquí se queda en mi clase, o soy malvada, ¿no? Entonces, tengamos los mínimos, sigamos, pero tengamos esos mínimos y tengamos información. La guía yo le mandé a Giselle el QR, el link para que la puedan descargar y puedan revisarla con calma. Son cosas mínimas, te dicen cómo tener tu email, ¿no? Es como... ¿Está en la red? Sí. Gracias. Está en la red, cómo tener tu email, cómo tener mínimos, cuáles son los mínimos que tiene que tener la autoridad. En los casos que yo he acompañado, lo primero que hacemos es que vamos al lugar donde desapareció la persona y hacemos una, por ejemplo, nos checamos a 6 cuadras al norte, al sur, al oeste para identificar si hay cámaras públicas o privadas, y llego con el MP que va a pedir eso dentro de 3 meses, y llego con el MP y digo, miren, no veníamos preparadas, pero mira, ahí están croquis. ¿De dónde? ¿A quién le tiene que pedir? Mire, tengo un Oxxo, tengo un banco, tengo del CECIGO y pídalas. ¿Por qué? Porque se borran. No tienen capacidad y se borran en una semana. Entonces, compártales a sus padres, a su madre o a quien más confianza le tengan un listado de los números telefónicos de las personas con las que constantemente convive, ¿no? Porque en la experiencia que yo tengo con las familias a veces no saben ni quiénes son los hijos, los amigos de sus hijos, ¿no? Sí, oye, se fue con Jorge, ¿quién es ese Jorge? Estudia con él, trabaja con él y no tienen idea de quién es, no tienen forma de tener su número. Entonces es importante, digamos, que ustedes puedan tener como un listado, ¿no?, de los contactos que le puedan compartir si no quieren a su mamá, a su papá, para que no estén mandando mensajes, ¿no? Pero sí, digamos, a una amiga que en dado caso que algo suceda, esa amiga tenga un listado de teléfonos, ¿no? Tenga unos links de los perfiles de redes sociales, o tenga, digamos, bien clara como la idea de dónde fueron, ¿no? Porque uno es joven y uno dice que va a un lado, pero no va a ese lado, ¿no? Uno se va a otro lado. Y está bien porque tenemos que vivir y el miedo no puede detenernos a vivir, ¿no?, la vida loca.
Pero sí es importante que en dado caso, esto lo vean más bien como una cuestión de prevención, ¿no? Ante la posibilidad de un riesgo, ¿no? El pensar en los riesgos no quiere decir que esto nos va a pasar, pero asumir, digamos, que existe una probabilidad muy grande que no suceda, nos ayuda a tomar medidas que, digamos, inhiban esos riesgos. Entonces, si alguien, por ejemplo, tuviese acceso a los perfiles de las personas que yo conozco, o sus números telefónicos, o su dirección, o algo, en dado caso si nos llega a pasar algo, mi madre, mi padre va a saber a dónde ir. Porque lo que yo he acompañado con las familias es que no tienen idea. Es decir, se fue con Juan, ¿y dónde vive Juan? No, pues ni idea. ¿Y trabaja con él o estudia con él? No, pues tampoco. Y no hay forma de dar con ese Juan. Y cuando logran contar con ese Juan, pues resulta que pasan semanas, ¿no? Y que además Juan no quiere hablar. Exacto, porque tiene miedo, porque a lo mejor vio o observó o está amenazado. Pero es importante, digamos, compartir, ¿no? Eso, ¿no? También a veces, ya sé que luego se nos da tener dobles perfiles, ¿no? El público que tenemos, para que vean que nos portamos correctamente. Y el otro que compartimos o limitamos nuestras redes para que nuestras familias vean cierta cosa y cierto no. Y eso, pues hay que hablarlo, pues lo hacemos, ¿no? Pero es importante, digamos, que si eso hace, otra persona pueda, digamos, también tener acceso a lo demás, ¿no? Sobre todo porque eso se pone en posibilidades de acción, ¿no? A mí hace un año me tocó como acompañar como un caso de una joven que es originaria, digamos, de Guanajuato, pero luego se vino a vivir aquí a Jalisco y luego se fue a Puebla, y la mamá, a través, digamos, de una amiga, pudo reconstruir como todo el proceso donde estaba su hija, hasta realizando fotos de Instagram. Y así logró identificar, digamos, dónde estaba en Puebla, dónde empezó. Lamentablemente la localizaron sin vida, pero a partir, digamos, de identificar edificios, bares, pudo hacer como todo el recorrido para encontrar, digamos, dónde fue el último punto, y eso permitió localizarla. ¿Y quiénes le ayudaron? Sus amigas, que podían ver el perfil completo de su hija que su mamá no podía ver. Y que además no lo pueden hacer cualquier persona. O sea, recordemos, Ale lo ha dicho muy bien, ¿no? Hay familias que no tienen ni la remota idea de cómo utilizar el celular, cómo utilizar las redes sociales, ¿no? Y las amigas, los amigos son una gran fuente de información, ¿no? A nosotras en casos de feminicidio incluso son ellas que nos dicen, oye, ya tenía tiempo que la acosaba tal persona, y resulta que nunca nos hubiéramos enterado si la amiga no nos dice, ¿no? Que incluso yo entiendo cuando tienen miedo y luego esto de es que no te metas en problemas, pues a veces se puede utilizar la información de manera anónima, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que compartan la información con otra persona que nos pueda vincular, que nos pueda decir, ¿no? Yo siempre les digo, no las voy a ir a buscar, si se están empiernando, qué bueno, pero díganle a alguien con quién. Claro, a lo mejor ustedes no van a hacer como yo les digo a mis alumnas, mándenme la foto de... quiero verlo, a qué se dedica, ¿no? Y a ella le da esa, hay que sí me la ha mandado, ¿no? Y de verdad, me paso la noche así de ya llegó, no ha llegado, ¿no? Entonces, pues ni modo, hay que tener la información, no las vamos a ir a buscar, ni los vamos a ir a buscar, pero esa información en algún momento puede ser importante tenerla a la mano para poder encontrarlas lo antes posible. Yo más bien, por eso yo decía que no tengo elementos para el protocolo, es mucha responsabilidad, pero la verdad es que Ale Cartagena es una chucha cuerera para las primeras horas, pero no podemos tener una Ale Cartagena para todos los casos. Entonces yo como que más bien pienso, ¿no? Si estuviéramos aquí todos organizados, aquí, bueno, no sé, somos 50, 100 personas, ojalá nos conociéramos, tuviéramos redes, ya estuviéramos activos, yo qué sé, podríamos decir, bueno, ¿por qué no hacemos comisiones de capacitación? Porque nadie se va a poner a revisar el manual cuando estás ya en la emergencia, ¿no? ¿Por qué no hacemos una comisión de capacitación de esas primeras cosas, de a ver qué tengo que saber y cómo puedo pedir las sábanas de llamada, por ejemplo, ¿no? Que hay una, o sea, pues ya hay machotes para pedir la sábana de llamadas, pero probablemente el MP te va a decir, digo, aun si la tuviéramos disponible en un lugar para que cualquier persona la baje, te va a decir, pues no te la puedo dar porque trae datos disponibles, pero entonces tal vez ya tienes el amparo, porque a Ale sí se la van a dar porque sale, y porque tal vez si el rector o tal se mueve, puede conseguirse, pero la realidad es que en la mayoría de los casos eso es casi imposible para las familias conseguirlo. Entonces yo diría,
pues capaz que tener comisiones solidarias de acción para todos los casos cercanos, alguien que acompañe a la mamá que más sabe de CEMEFO, bueno, pues vámonos 10 y nos entrenamos 10 y luego replicamos redes de comisiones y comisiones que pudieran acompañar. Es decir, digo, solo es como algo que pienso en el aire, pero por ejemplo esto que ya sabe muy bien hacer Ale, no solo para la búsqueda, sino también para acompañamiento a los huérfanos, ¿no? Sí, ¿Qué hacer? ¿Cómo exigir al menos una cobertura mínima económica que no es suficiente? Pero hay una cantidad de dimensiones que yo diría más bien, pues sentémonos, o sea, como que siento que ya está todo ahí, pero nos falta como sentarnos a tallerear y decir, y con las familias, ¿qué sería mejor, no? Por ejemplo, hay poquitas, o sea, aunque hay muchos colectivos, no realmente tienen la capacidad de meterse con todas las mamás, por ejemplo, a CEMEFO, pero hay uno o dos que saben muy bien cómo funciona, pero no está sistematizada esa información, entonces todo le cae a esa mamá, o todo le cae a Ale, ¿no? O sea, o puede procesar 10 casos, pero no 1000, no 2000, entonces probablemente más bien la respuesta es, pues sentémonos a tallerear y a ver de todo lo que ya hay, cómo armamos estos grupos. O aquí estudian pequeños. solo antropología, ¿no? Estudian antropología. Hay como un déficit, por ejemplo, en el país de antropólogos forenses que permitan, digamos, entonces si ustedes ven cómo desde lo que yo estudio puedo hacer, pues ahí está esa especialización que requiere urgentemente las familias, ¿no? Porque no hay capacidad, digamos, humana para poder hacer frente, porque por muchos años se abandonó eso en las universidades. Así nada más para cerrar, yo diría más bien como provocación de manera independiente, pues estamos Gis, Ale, Darwin, Ulrike, Carmen, Mónica, estaba Marcelo, solamente de los profes que ya no sabemos que andamos, o sea que más o menos podríamos hacer cosas, pero no nos hemos sentado nunca a pensar qué hacemos juntos, ¿no? Los que ya sabemos que ya estamos. Y incorporar a los estudiantes, digo, no sé, yo creo que por ahí tendría que ser pues empecemos a echarle imaginación. Y decirles también que esto es algo que sobre todo he hecho, bueno, con los dos, con Darwin y con Ale. Hace 10 años Claren empezó con este apoyo a hijos e hijas víctimas de feminicidio, ¿no? Y posteriormente con hijos de desaparecidos. Es decir, la desaparición no solo implica que las familias tienen que buscar, sino implican un montón de otras cosas, ¿no? Les voy a poner un caso y con esto me quedo, solo para que vean que la vida sigue y en eso de la vida sigue, las familias van teniendo otro tipo de consecuencias frente a lo que han vivido, ¿no? Hace un par de veces nos tocó que una señora que ya había desaparecido su hijo hace 10 años, 12, ¿Quién? desapareció en el mismo año que la señora Lupita, 12, 11 años. O 13 años. El hermanito que traía en ese tiempo que desapareció, ya, sí, su hijo sí. de ya como 8 años, lo desaparecieron hace un par de meses. Y ella en su desesperación le dijeron dónde lo tenía y fue y rompió vidrios de la casa donde tenían a su hijo y fue, la golpearon, quedó inconsciente, la suben a una motito, la llevan a su casa y cuando llegó le estaban quemando la casa. ¿Y ustedes creen que una autoridad le ayudó en algo? No. ¿Saben quiénes nos organizamos? Las compañeras, ¿no? Cada quien desde nuestras redes, a ver, yo tengo, porque tuvimos que, primero, ella no se quería ir de ese lado, pero ya no podía vivir en su casa quemada, pero además con otro hijo desaparecido y además con otros 2 chiquitos, ¿no? Entonces, hubo que armarle otra vez una casa, por decirlo de alguna manera, y fue la solidaridad de compañeras y compañeras que lo hicieron, ¿no? Como también nos hemos encontrado con personas, lo que hacemos nosotros en Navidad es que hacen su lista de juguetes, de lo que quieren y se las, pues ahí tienen padrinos, madrinas, y yo me he topado con gente que dice, ay, piden como si no fueran hijos de desaparecidos, ¿no? Y a mí eso es como, o sea, me ha tocado quitarles la lista de las manos, o sea, fíjense, o sea, esto es como, nos falta un montón de sensibilidad. No pedimos que lloren con las familias, ¿no? Pero sí un poco de sensibilidad nos va a ayudar a que no se nos esté yendo más al pozo esto. Porque si alguien sostiene que no estamos peor, han sido ellas. Han sido ellas quienes trabajaron por una ley, ¿no?
siendo las amas de casa que no tenían ni la primaria algunas, pues ahora son abogadas, a lo mejor sin título, pero ahora son abogadas, ahora son expertas forenses, ahora son las que van y excavan, ahora son las que les han enseñado a la comisión de búsqueda. O sea, son ellas las que nos regresan a casa y regresan a muchos a la casa, ¿no? Entonces yo pensaría, antropología, pues no tenemos antropólogos. Psicólogos, pues ocupamos psicólogos que empiecen a atender a esos niños, a esas niñas que están desatendidos. Tenemos unas generaciones completas de niños y de niñas que tienen a papá y a mamá desaparecido. Y eso es sumamente complejo entender cómo desaparecen, ¿no? Cómo esa huella del abandono no les vaya a seguir, cómo esa huella de estigmatizarlos, de criminalizarlos, de verlos como desechables también. No, yo les digo a veces, hasta por conveniencia deberíamos estar ahí, atendiendo, acompañando y sensibilizando, ¿no? Ya, gracias. Y la parte económica, que se quedan en la... Es que ya muchos están así como a punto de correr, y también al mismo tiempo surgen más dudas y hay más cosas que decir, ¿no? Lo que sí es importante mencionar es que la Universidad de Guadalajara, como la segunda universidad más importante del país, pues tiene todos esos recursos, ¿no? Psicólogos, abogados, antropólogos, y enos aquí, volteándonos a ver las caras, ¿verdad? Porque ahí hay, o sea, porque no se ha hecho eso, pues, ¿no? Brigadas o, ¿no? Entonces, quizá, bueno, es lo que hay, es lo que toca, y quizá hay que empezar acciones más desde abajo, hacia el interior, y solamente señalar que bueno, no tengo el expertise que ustedes tienen, por supuesto, pero mencionar que, por ejemplo, en el caso veracruzano, así como en medio segundo lo cuento, a una académica le desaparecieron a su hija de 13, 14 años, y hablando con personas encargadas o relacionadas al tema de desaparición en Veracruz, decían, no, es que lo que influyó es que esta académica tenía mucho capital social y muchas redes, ¿no? No, es que tenía muchos amigos, por eso le ayudó mucha gente. Falso, como billete de 3 pesos, o el amor de sus ex. Es que tiene que ver para los procesos de organización, y es lo que yo percibo, ¿no? Tiene que ver a quién criminalizamos, que hay un manual sobre la estigmatización, lo pueden consultar, está en línea, es gratis, pero tiene que ver como esos procesos de a quién sí le tenemos aversión y con quién sí somos capaces de desarrollar empatía, ¿no? Hacia qué cuerpos, hacia qué subjetividades y hacia qué personas con qué perfiles, ¿no? Y bueno, eso yo creo que vale la pena llevárnoslo a nuestra casa, reflexionarlo, y eso sí podemos hacer ahorita saliendo de aquí, ¿no? Hacia qué personas yo, Gisela, tú, Maura, no sé, ¿no? Con quién sí me da empatía y muevo y voy y busco y hago y le digo a la gente, ven, vamos a hacer esto, y con qué personas digo, ay, ¿no? Como una alumna me comentaba el día de ayer que se acercó a colectivos y que estaban pegando carteles, etcétera, fichas de búsqueda, y un chavo en una bici pasó y les dijo, los desaparecen porque en algo andan, ¿no? O sea, entonces, ¿qué mecanismos activan eso, no? Y qué hace que yo sí tenga empatía por ciertas personas y otras no, ¿no? Eso, agradezco muchísimo este evento así medio larguito, pero su tiempo, ¿no? Y su disponibilidad, porque siempre que los invito, dicen que sí. Gracias y muchísimas gracias por aceptar a la primera, y a ustedes, por estar aquí, y pues bueno, porque hay que continuar, ¿no? Ni modo que nos inmovilicemos, que nos paralicemos, ¿no? O sea, eso no puede ser, ¿no? Es lo que hay y es lo que toca, ¿no? Gracias.